Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Urabá. Actualmente nos encontramos cursando cuarto semestre y en el día de hoy les venimos a hablar del decreto 1421 del 2017. Nuestros nombres son Arboleda Calao, Yaira Caterine, Rica Rivera, Shamaya Andrea, Martínez Cuesta, Lina María, Obregón Paz, Diana Marcela. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre el decreto 1421 del 2017, el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva para la atención educativa a la población con discapacidad. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente le vamos a hablar sobre el objeto del decreto, que es esquema y condiciones para la atención educativa y la población con discapacidad en los niveles preescolar, básico y medio. La aplicación del decreto 1421 nos dice que este se da en todo el territorio nacional y que todos los niños con discapacidad tienen derecho a acceder a una oportunidad estudiantil sin discriminación alguna y de igual forma estar en una aula de clase con niños de su misma edad y los cuales deberán darles apoyos para sus distintas necesidades. De igual forma, sus familiares, conocidos, cuidadores y entes del territorio nacional tienen derecho a esto. Yo les vengo a hablar de los principios. Bueno, la participación educativa de la población discapacitada se enmarca en los principios de la inclusión, que son la equidad, la participación, la interculturalidad. Esto va entrelazado con unas leyes. La primera ley es la ley de 1618 del año 2013. Esta ley hace parte del bloque institucional. Estamos hablando de la ley 115 del año 1994, que habla de cómo se acogen los principios de convención de los estudiantes con discapacidad. Luego continuemos hablando de la ley 1346 del año 2009, que habla de las orientaciones, de cómo orientar las acciones educativas de los estudiantes con discapacidad, mediante la inclusión, la participación, el respeto por las diferencias, el respeto por la igualdad entre niños y niñas con discapacidad. El propósito y los principios de este decreto van enfocados en fortalecer los avances que han tenido los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes para el ingreso de... También cuenta con unas líneas de intervención, la cual nos dice que todo establecimiento certificado en educación debe garantizar la atención oportuna de los estudiantes a favor con los estudiantes con discapacidad. Se les sugiere implementar las siguientes líneas de intervención. La intervención tiene la creación de empleos temporales de docentes pedagógicos con apoyos para el desarrollo de estas mismas con visualizaciones anualmente por el Ministerio de Educación Nacional. Como segundo, tiene la contratación de apoyo para la interpretación del lenguaje de señas. Esto nos dice que en las entidades de carácter oficial, público o privado deben de incluir lo que es el lenguaje de señas para los estudiantes con distintas capacidades. De igual forma se genera una inclusión educativa. Nos dice buscar herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas que sean pertinentes de acuerdo con la reglamentación establecida. Seguidamente vamos con las ofertas educativas que son pertinentes para estas personas que tienen discapacidad, ya que pueden apoyarse a una mejor educación y así ir mejorando en sus avances educativos. En el decreto 1421, en el artículo 2.3.3, nos habla sobre el acceso a los servicios educativos. Y esto nos dice que toda persona con discapacidad tiene derecho a la oferta educativa con niños de su misma edad y con un establecimiento cercano a su residencia. ¿Qué busca la accesibilidad de este decreto? Busca disminuir la desigualdad y romper con las barreras económicas, sociales.
En el punto 10 nos habla sobre la permanencia educativa para las personas con discapacidad y nos dice que este comprende todas las estrategias que deben implementar las instituciones educativas para que los niños con discapacidad gocen de este servicio. Ejemplo, a esta situación se debe hacer unos ajustes. En las instituciones se deben brindar las situaciones o las formas para que las personas discapacitadas, los estudiantes discapacitados cuenten con un nivel igualitario a los demás estudiantes. Es decir, si un estudiante que tenga problema de movilidad se le dificulta, la institución educativa o los entes encargados de regular lo institucional deben buscar o implementar estrategias donde el estudiante se le facilite su movilidad para que con este no se afecte el desempeño y el aprendizaje que se quiere lograr con él. En el punto 11 nos hablan sobre el Plan Integral de Ajuste Razonable, el PIA, que es la herramienta que utilizan los docentes para garantizar el proceso de aprendizaje con las personas discapacitadas. Este plan se implementa de acuerdo también a los ajustes y a los procesos de implementación en el sistema, donde se busca, primeramente se debe tener el diagnóstico médico del estudiante, pero no se debe basar solamente en el diagnóstico médico. El docente debe hacer una valoración pedagógica donde indague sobre qué le gusta al estudiante, cómo lo hace, qué quiere y todas esas circunstancias donde le puede exigir más al niño en su desarrollo como estudiante. No es necesario únicamente tener un criterio médico y guiarse por esa valoración. Pedagógicamente también se pueden implementar estrategias que se aplican con este sistema para que el estudiante esté al mismo nivel que un estudiante con una. Continuamos hablando del plan de mejoramiento institucional. El directivo de los establecimientos educativos deberá articular en los planes de mejoramiento a las personas con discapacidad, con ajustes razonables de acuerdo al PIA. Este plan de mejoramiento institucional es con el propósito de garantizar la gestión pertinente a los mismos y generalizar los ajustes y los diseños universales para todos los estudiantes. Como familiar debe estar atento en el proceso de educación inclusivo, el cual debe estar atento adelantando anualmente el proceso de matrícula del estudiante. También adoptar y actualizar la información que sea necesaria en la institución. Dado a eso, también tiene que cumplir y firmar los compromisos necesarios. Bueno, también establecer un diálogo constructivo con los demás y solicitar la historia escolar del niño. Y bueno, en el decreto 1421 también tenemos unos programas de fomento de la educación superior, los cuales nos indican unos ítems que debemos como de seguir para la prevención de esto. Como primero, tenemos que genere conciencia y sensibilidad de la prevención contra la violencia hacia la mujer. En el segundo ítem nos dice que se incluyan en los procesos de selección, admisión y matrícula mecanismos que faciliten la integración de mujeres que han sido víctimas de la violencia, para que éstas tengan derecho a una educación digna y se le brinden todos los mecanismos y recursos pertinentes para que permanezcan en el mismo programa en el que hagan parte. Como tercero, también dicen que a los estudiantes con discapacidad también se les debe propiciar un sistema de admisión de los cuales permitan facilitar la adquisición al sistema educativo. Podemos ver que en este decreto no solo abarca a los estudiantes o niños con discapacidad, sino las mujeres las cuales han sido víctimas del conflicto, la violencia familiar e intrafamiliar de manera verbal, física y mentalmente.
Vemos que el decreto 1421 es muy amplio en el término de la discapacidad y de la inclusión en los derechos y deberes de niños y que tenemos nosotros como seres adultos. Bueno, esta fue nuestra socialización sobre el decreto 1421 del 2017, donde se estipulan todas las condiciones y todos los artículos para la educación inclusiva. Gracias. Bye.